La Sociedad Mexicana de Salud Pública es una asociación civil que tiene más de 75 años de haberse fundado. Al final tenemos 32 entidades filiales y somos cerca de 4,000 socios dentro de la sociedad. Y la final y el objetivo es sobre todo proponer e impulsar políticas públicas que sean para mejorar las condiciones de salud de la población. Eh, Nosotros desde nuestra fundación lo que hemos considerado es que tenemos que ir de la mano de nuestros gobernantes en términos de proponer políticas públicas para que las condiciones de salud de la población mejoren. Y sobre todo hoy en día, desde que se fundó, pues la sociedad mexicana ha velado por impulsar estas políticas públicas, como han sido, por ejemplo, la vacunación, la planificación familiar, hoy el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, en su momento también la atención de las acciones de prevención y control para el VIH. Y básicamente los que nos agrupamos alrededor de esta sociedad, pues somos médicos, tenemos también mucho personal de enfermería, pero sobre todo, más que la parte que ve la atención clínica directa de pacientes, somos más aquellos que vemos por la salud pública, por los aspectos de epidemiología, por los aspectos que tienen que ver con mejorar las condiciones en términos de instalaciones sanitarias, por ejemplo, sobre todo viendo cómo con una medida que a lo mejor poco tiene que ver con que se vea un paciente en un hospital, pues el hecho de impulsar una medida como sería la cloración del agua o el que se consuma agua potable en un país, pues con eso se abate de manera importante las enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades diarreicas. Y hoy, si tú te das cuenta, los últimos 100 años han sido claves en la historia de la salud pública en México. Diría que si vemos la historia de la humanidad, desde antes de Cristo hasta 1900 años después de Cristo, encontraríamos que la esperanza de vida en la humanidad era de alrededor de 26 años. De la edad, de lo que era la Edad Media hacia 1900, pasó de 26 años a 32 años la esperanza de vida. Y es realmente en el siglo XX cuando, te diría a lo mejor desde mediados del siglo XVIII, cuando se tuvo una visión diferente en el abordaje de las enfermedades infecciosas. Y sobre todo el siglo XX fue muy importante para la salud pública a nivel mundial, porque con la llegada de los antibióticos y de las vacunas, pues la esperanza de vida a nivel mundial se duplicó. De los 32 años pasamos ya en México a tener 75 años de esperanza de vida, y en términos de los hombres estarían en 72 años y las mujeres en 78 años de esperanza de vida en estos momentos. La llegada del VIH a nuestro país, tú recordarás en la década de 1990 cómo hubo un impacto a nivel mundial cuando un famoso actor llamado Rock Hudson salió a decir que era cero positivo, ¿no? Sí, claro, Y sí, lo cómo, recuerdo bien. y cómo de manera inicial la visualización de ese padecimiento fue estigmatizante, sobre todo con la comunidad homosexual, ¿no? En el muy corto plazo nos dimos cuenta, o la ciencia se dio cuenta, que que no es una enfermedad de la población, que a cualquiera estamos en situación de riesgo y que tiene que ver con prácticas riesgosas en términos de lo que sería nuestra vida sexual, ¿no? Independientemente de la afinidad que tengas, ¿no? Claro. Y actualmente, ¿cuál es la situación de esta problemática del VIH en México? Mira, yo te diría que primero señalar que desde yo, el abordaje en México fue muy favorable, dado que tú recordarás que hubo campañas muy importantes, sobre todo para los grupos de riesgo. Y en esas campañas importantes para los grupos de riesgo, eh, pues justo la comunidad LGTBI más también lo que sería las exoservidoras, fueron las primeras en recibir capacitación, orientación y sobre todo en empezar a impulsar lo que era el uso del condón como una medida de protección, de prevención primaria para no tener
el contacto con el virus. Hoy te diría que en aquel momento inclusive el VIH estaba estigmatizada como una enfermedad mortal. Hoy, afortunadamente, a 30 años después de eso, pues el que tenga una persona sea seropositiva no significa que no pueda, primero, contar con los medicamentos adecuados para su enfermedad y que al contar con esos medicamentos adecuados para su enfermedad puedas tratarlos y que al tratarlos puedas controlar y disminuir la carga viral, donde hoy la carga viral en los pacientes que tienen acceso a estos tratamientos antirretrovirales están casi mínima, es decir, ya inclusive podríamos decir que no serían capaces de contagiar, dado la adecuada carga, la disminución en la carga viral que tiene, ¿no? ¿Qué sí tendríamos que decirlo? Que hoy, por cada persona que de VIH, pensamos que hay por lo menos 2 más que no conoce que tienen la enfermedad. Y por eso es importante el impulsar las pruebas diagnósticas en las personas que tienen conductas de riesgo. Entendiendo que desde el punto de vista sexual, la práctica de riesgo es cuando no uso un preservativo, un condón, y puedo tener cualquier contacto, ya sea de tipo oral, anal o vaginal, en términos de una relación sexual, y también cuidar en términos de una madre que ha tenido, que está embarazada y que tiene, o que ha tenido relaciones sexuales riesgosas, pues puede tener lo que se llama transmisión vertical, es decir, de la madre al feto. Pero si esa madre es identificada oportunamente dentro de los primeros 3 meses, recibe tratamiento, la carga viral baja y por ende no se transmite la enfermedad al producto, lo cual hace que el niño nazca sano. Y eso, por eso es importante que la mujer embarazada que ha tenido prácticas riesgosas, ¿no? O que tiene o consume drogas intravenosas o que ha recibido una transfusión sanguínea, que ese sería otro mecanismo, las transfusiones sanguíneas, en ese momento, pues si se hace una prueba diagnóstica, verá si es positivo o no. Si es negativo, no tiene mayor problema. Si es positivo, puede recibir tratamiento médico de manera adecuada y por ende ser bien tratada como tal con los medicamentos adecuados. ¿Qué te tendría que decir? Afortunadamente, hacia las cifras del 2021 no encontramos al VIH dentro de las 10 principales causas de muerte en nuestro país, inclusive ni en la parte de los hombres ni en la parte de las mujeres está presente el VIH como dentro de las principales 10 causas de mortalidad en nuestro país. ¿Qué también te podría decir ahí? Que es importante por eso el tener un abordaje integral. Te diría que se tienen considerados que hay alrededor de nuestro país casi 300,000 personas que reciben tratamiento y que el 90% de estos tienen su tratamiento retroviral, que tienen una carga viral menor de 1,000, lo cual habla de que está bajo control su enfermedad, ¿no? Y la otra parte también importante y que tenemos que empezar a dialogar y a platicar sobre esto es, hace la principal manera o el principal mecanismo que hoy inclusive sigue probando que son importantes y que funcionan bastante bien son estos centros de atención específicos para pacientes con VIH. Pero de poder evitar este tema de los prejuicios y la estigmatización, pues también tendríamos que empezar a dialogar y hablar sobre la necesidad también de ya incorporarlo dentro de un esquema normal, porque también es conocido que si tú tienes un centro de prevención y control de VIH, ¿no? La población lo sabe, sobre todo los vecinos, los que están ahí, y cualquier persona que entra a ese centro de salud de inmediato es estigmatizada por la parte de los vecinos que van ahí a recibir. O si tú le dices a alguien que estás acudiendo a recibir tratamiento ahí, pues es un tema como de estigmatización. 2, es importante también el impulso y el acceso a las pruebas diagnósticas. Hoy las pruebas diagnósticas siguen estando centralizadas en términos de lo que serían las instituciones públicas y en instituciones privadas también, pero por ejemplo no se ponen a disposición como ha pasado
con el tema de COVID, por ejemplo, o de influenza, el hecho de que yo pueda acudir, conseguir una prueba, en términos también de embarazo, conseguir una prueba de diagnóstico, hacerme la prueba de diagnóstico en mi domicilio, ¿no? Y si salgo positivo, pues en la misma prueba de diagnóstico, tengo yo a qué teléfono acudir y poder recibir orientación para que me hagan otra prueba para ver si es confirmatoria mi prueba o no. Entonces, también hace falta poner mayor disponibilidad en términos de las pruebas diagnósticas de VIH, porque también sigue existiendo resistencia de las personas a acudir a una institución, señalar que tuvo una conducta de práctica de sexo riesgoso, que le hagan la prueba de VIH y, que se identifique si es positivo o no, ¿no? Si es seropositivo o seronegativo. Nosotros iniciamos con una campaña para el Plan Nacional de Eliminación de Hepatitis C, que también es una enfermedad viral, que los mecanismos de transmisión son iguales a VIH. Y justo lo que estamos buscando en la sociedad es darle mayor visibilidad al tema, sobre todo buscar que la sociedad mexicana se hable ampliamente del tema, porque como te señalaba, consideramos que hay dos personas, que por cada persona diagnosticada hay dos personas que no están diagnosticadas, y tenemos que ir a buscarlas para decirles que se hagan la prueba y que si salen positivas, pues hay tratamiento adecuado que los va a mantener para control, y que inclusive hoy, a la luz de lo que se ha visto ya en el contexto internacional y en México no es la excepción, hoy el paciente que es diagnosticado con VIH puede fallecer de otras causas menos de VIH. Y hoy, por ejemplo, un tema de las personas que hace 30 años fueron diagnosticadas y que tenían 20, 25 años de edad, 30 años de edad, hoy son adultos mayores que ya lo que ocurre es que tienen su problema de VIH, pero que aparte pueden tener otra comorbilidad, como es diabetes, hipertensión, obesidad, o como inclusive puede tener inclusive algún tema de tumores como tal. Y por eso es importante lo que yo señalaba, el darle visibilidad a estos temas y el platicar de la parte de fortalecer y reforzar el uso del preservativo o condón, ¿no? Señalar que en el caso de VIH, por ejemplo, y también en el caso de la hepatitis C, pues no tenemos una vacuna, como sí se fue capaz el mundo de tener una vacuna para COVID en un año. En 30 años no tenemos hoy una vacuna que sea o nos garantice efectividad para lo que sería la prevención del VIH, ¿no? Y por eso es importante seguir fomentando el uso del preservativo condón, y sobre todo el hecho también de, si se tiene alguna relación de tipo riesgoso, pues el que se practiquen las pruebas de diagnóstico oportuno, ¿no? El tema de la estigmatización social, y necesitamos buscar que esta estigmatización social disminuya, es más, que no existe estigmatización social, y que podamos entender y comprender que más allá de las afinidades que cada persona tenga, pues al final somos hermanos, somos seres humanos, y que lo que necesitamos es identificar oportunamente cualquier persona que tenga VIH y darle el tratamiento, darle acceso al tratamiento, que afortunadamente te digo, en México la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas tienen acceso al tratamiento, casi 99.5% de las personas tienen acceso a este tratamiento, y que este tratamiento lo que permite es disminuir la carga viral y por ende evitar la transmisión de estas personas que son portadoras, ¿no? Pues es importante darle visibilidad a estos temas, que se platiquen de manera social, porque aparte, si tú te das cuenta, los mecanismos de transmisión, cualquiera de nosotros podemos estar expuesto a ellos, ¿no? Y que al final con este tipo de abordaje y de concientización y de promoción de la salud, y sobre todo de una búsqueda importante en poblaciones de riesgo del diagnóstico, y si ese diagnóstico es positivo, darles acceso inmediato al tratamiento, pues en ese momento lo que vamos a hacer es reducir la enfermedad y por ende poder pensar en llevar a un mejor control lo que sería los casos de VIH en nuestro país, ¿no? También recientemente vamos a participar en lo que es un summit del abordaje de VIH en el mes de octubre en Mérida, Yucatán, donde va a haber dos áreas importantes. Por un lado, una parte en la atención médica,
donde van a estar los principales médicos del país que atienden a las personas que tienen VIH, los que más conocen, sobre todo para discutir estos temas y poder ver oportunidades de un abordaje nuevo, de un enfoque integral diferenciado, o inclusive estos temas. Pero por otro lado, también vamos a juntar a líderes de opinión, tomadores de decisiones en materia de salud pública, donde inclusive necesitamos también nosotros entender y comprender qué siente, qué percibe, cuál es la relación de una persona que ha sido diagnosticada como seropositiva con la institución pública, qué retos o qué mecanismos de defensa enfrenta o qué rechazos, tanto desde lo que sería inclusive su propia familia, sus propios amigos, la sociedad, pero sobre todo también cuando él entra en contacto con el sistema de salud público, cuáles son los retos o las resistencias que tiene el sistema para no estigmatizarlo, para no rechazarlo. Hay muchos casos de personas que no es en la primera acceso que tienen con el sistema de salud cuando reciben el tratamiento, y lo que necesitamos es que toda persona que sea diagnosticada de manera inmediata tenga acceso a sus tratamientos, que no tenga ningún rechazo, que no sufra de ninguna estigmatización, que nos veamos de igual a igual y que simplemente tiene una enfermedad igual que cualquier otra persona que pudiera tener un cáncer, enfermedades dermatológicas, etcétera. No podemos permitir que en México en estos momentos las personas que sean seropositivas tengan o se enfrenten a un rechazo social o a un rechazo institucional, inclusive como tal. Y ahí inclusive es muy importante y nunca pasa el escuchar a una persona que vive con VIH cuáles son los problemas sociales que se enfrentan, no solo desde el punto de vista de su acceso a medicamentos, sino también en términos de acceso a trabajo. Mira, otra parte importante yo creo que también tenemos que visualizar en la parte de VIH son estos binomios. Y tanto desde la sociedad como un servidor, cuando fue director general de Senaprece, yo puse mucha atención en este abordaje de lo que llamaríamos como comorbilidades o de lo que llamaríamos endemias, ¿no? O sea, por ejemplo, el binomio tuberculosis-VIH. Es claro que una persona que es seropositiva, al estar con un compromiso inmunológico, tiene mayor probabilidad de desarrollar tuberculosis y viceversa, ¿no? Igual, hoy que tenemos 7 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso y obesidad y que tenemos pues casi un 10% de nuestra población padece diabetes, pues este binomio de diabetes VIH también es muy importante. Una persona que es seropositiva y que aparte tiene diabetes, al no tener control de su glucosa, puede tener un mayor riesgo en términos de que la infección pudiera volverse a desarrollar con mayor virulencia en términos de lo que está enfrentando. Y por eso este binomio de VIH-diabetes es algo que tenemos que darle una visibilidad también mayor. Y por eso es importante que desde el punto de vista social empecemos a abordar estos temas y empecemos a pensar ya no solo en VIH, sino VIH, diabetes, VIH, tuberculosis, como un binomio que está afectando hoy en día a varias de las personas que ya viven con VIH. Desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, lo que estamos buscando es darle esta visibilidad a los temas, que exista mayor importancia y que sobre todo tengamos y recuperemos estas campañas de prevención y promoción de la salud que son muy importantes. Yo recientemente hice una revisión de las campañas de prevención en varias partes del mundo y todas coinciden en el uso importante del condón en las relaciones sexuales, ¿no? Y ahí, pues mira, la verdad es que tenemos que unir esfuerzos, tanto las instituciones públicas como la iniciativa privada, como la sociedad civil, pero también como las empresas que venden preservativos o condones, ¿no? Que al final son uno de los beneficiarios de esto. Tienen que impulsar más las campañas de prevención y promoción de la salud a este respecto. No tenemos que abandonar esta conducta, pues que desde los años 90 empezamos a hablar del uso del preservativo condón y también señalar que México fue uno de los primeros países que más allá de los aspectos
espirituales de nuestra población, pues al final se habló de manera muy clara en la importancia que tiene cuando tú tienes relaciones sexuales el uso del preservativo o condón, ¿no? Uno de los principales logros es el poder tener una estructura específica dedicada al abordaje de la prevención y control de estas enfermedades, ¿no? Hay un centro que ha tenido varios nombres, en SIDA, CONACIDA, etcétera, pero que al final tienes una institución gubernamental que tiene estructura, presupuestos y que le da visibilidad al tema. Dos, yo te diría que aquí hemos aprendido mucho de la sociedad civil organizada, justo de estos grupos de la comunidad LGTBI, que fueron los primeros en demandar la atención y la visualización de un problema de salud pública como tal, y por eso tenemos que ir de la mano con ellos y retomar el tema, ¿no? Es importante, y yo te diría que en materia de salud, si hay alguna sociedad civil que nos ha puesto la muestra de cómo se debe trabajar y cómo se debe de ver por el bien de los demás, más allá de cualquier interés personal o grupal, son estas sociedades de grupos de la comunidad LGTBI que demandan, que tienen muy claro cuando una persona no tiene acceso al tratamiento y que van y tocan las puertas que sean necesarias para que esa persona reciba la atención médica que merece y reciba el tratamiento adecuado para su padecimiento. Otro logro importante es el que te diría el hecho de que se ha podido tener de manera sostenida una inversión en términos del acceso a los medicamentos, pero también de los del acceso a medicamentos innovadores, acceso a medicamentos que han probado mayor efectividad y sobre todo menos riesgo en términos de algunos problemas colaterales que puede tener el uso o empleo de algún medicamento, ¿no? Algún problema hepático, algún problema renal. Hoy los medicamentos que se usan en México son los que a nivel mundial son, vamos a decirlo, los de primera elección y los que tendrían que estar al alcance y a disposición de cualquier persona con VIH, ¿no? Tercero, cómo también las instituciones públicas han sido capaces de responder de manera integral a este problema. Y también yo te diría, una parte importante es la persistencia de campañas de prevención y promoción de la salud, pero también señalar que últimamente han disminuido y que ahí es importante por eso fortalecer y redoblar esfuerzos para darle visibilidad a estos temas, ¿no? Y también te diría que esta parte también de que hoy tendríamos que volver a poner el tema en el centro de la opinión pública para que tuviera un abordaje y sobre todo al identificar más pudiéramos reducir la incidencia y la prevalencia de VIH en nuestro país y por qué no pensar en un futuro el poder llegar a la eliminación del VIH, ¿no? Y entonces yo creo que aquí lo importante es que en esta transición del sistema de salud, te digo, no se pierda la rectoría, no se pierda la inversión en términos de los medicamentos y del acceso a pruebas diagnósticas, que ojalá se pudiera permitir que las pruebas diagnósticas también estuvieran más disponibles para cualquier grupo, es decir, que yo pudiera acudir a una farmacia, comprar una prueba, hacerme la prueba y con base en la prueba con la información adecuada en el empaque poder ir a una institución a demandar el servicio dependiendo de mi derechohabiencia. Y otra parte también en términos de esto, el poder señalar la importancia que tiene que seguramente, pues hoy nos vamos a encontrar con un esquema muy diferenciado entre las entidades federativas de cómo se van a manejar los sistemas estatales de salud. Vamos a tener sistemas estatales de salud que van a contar con un sistema totalmente ligado a IMSS, sobre todo a IMSS Bienestar. Vamos a encontrar entidades federativas que no van a incorporarse a este sistema de IMSS Bienestar. Y vamos a encontrar entidades federativas, ¿no?, que también van a estar sin incorporarse a ninguno de los sistemas, pero con serias dificultades en términos de la inversión pública que tienen que hacer las entidades federativas. Que es importante que también los ciudadanos, pues vamos a estar atentos, o tenemos que estar atentos, en términos de qué servicio de salud pública nos dan, ¿no? Y en esto de los consultorios adyacentes a farmacias, ya decía yo y explicaba la importancia que tienen cuando no tienes clínicas o centros de salud de primer nivel. Desde mi punto de vista, creo que es más importante regularlos estrictamente. Segundo,
tener la información epidemiológica que ahí se genera. O sea, hasta donde yo recuerdo, en el 2018, 5,000 de estos 16,000 consultorios que hay, entonces ya reportaban la información al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y sobre todo establecerles los lineamientos para la atención en materia de prevención y control de algunas enfermedades, como las crónicas, como VIH, etcétera, 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 ¿no? Y verlos cómo fortalecer y mejorar la calidad de la atención y la calidez en la atención. Es claro que estos consultorios, si te digo, si tú lo visualizas día a día, en México, en primer nivel de atención hay 1 millón de consultas diarias, 450,000 del Seguro Social, 450,000 de los centros estatales, de los servicios estatales de salud del primer nivel, y el resto de entre Marina, Pemex, DIF, ISSSTE, etcétera. Pero estos consultores ya dan en el sector privado 400,000 consultas diarias. Es decir, ya casi están al igual que lo que dan en los servicios estatales de salud y el IMSS. Y por eso es importante, pues, una regulación estricta, porque pues, si los desapareces y no tienes nada con qué sustituirlos, pues evidentemente dejas ahí un hueco muy importante en materia de atención, ¿no? En términos del abordaje de este binomio tuberculosis-diabetes. Yo pienso que en salud pública las individualidades pesan muy poco y el trabajo en equipo es lo que logra resultados. Pero si ustedes visualizan, por ejemplo, en VIH los resultados van muy bien, pero en tuberculosis, del 2019 al 2020, el porcentaje de mortalidad se elevó en 2 puntos porcentuales y se disminuyó de manera muy clara con los datos y las cifras que presenta el gobierno federal. Disminuyó también el éxito terapéutico, que andaba en el 90-86% y bajó al 80%. Se incrementó la mortalidad, pero también se incrementaron el número de pacientes que son diagnosticados, pero que no tienen un control o que no tienen una atención. Entonces, a diferencia de que en VIH sí se está haciendo eso, en tuberculosis no. Lasalud.mx